Jugo de limón. Un programa antioxidante. Y ahora llega el momento de saludar a nuestro compañero Rocco Carbone. Buonasera, Rocco. Buonasera, Sandra, qué gusto escucharte. ¿Cómo andas? Bien, hace mucho que no nos escuchamos. 2 semanas no estuve. Sí. Pero bueno, ya estoy acá. A full estoy acá. No hay Benvenuta. manera de estar acá sin estar a full, ¿viste? Exactamente, un país Eso vertiginoso, Es un país intenso este. definitivamente. Y mira, hoy también vamos a hablar de un poco de intensidad, de cosas ¿sí? un poco intensas. Y vamos a hablar de una ex ministra que hoy es candidata a presidenta, que salió a respaldar a Morales. De hecho, antes lo conversaban. Y que le gusta entonarse. Una exministra que le gusta entonarse. Exacto. Y le gusta también la represión, ¿no? Y Le dijo gusta, les que- encanta, sí, les encanta. Es un falo para ellos la represión, ¿no? Sí, es un sueño húmedo. Un signo ¿Y de qué poder. dijo? Exacto. Y dijo que las comunidades indígenas, ahí en Jujuy, que los trabajadores y las trabajadoras que se han movilizado por la reforma judicial de la semana pasada son mafias y delincuentes. Mira vos. Mira vos, Y mira, las mafias son los indígenas. la mafia son los indígenas y son los trabajadores y las trabajadoras, pero parece que desde esta columna, Sandra, hay que decirle a la candidata a presidenta y a exministra que los trabajadores y las trabajadoras, y menos las comunidades indígenas, lamentablemente no constituyen organizaciones mafiosas. Bueno, eso lo queremos hacer saber. Y mira, la semana pasada con Jorge hablábamos de una hermandad rusa, criminal y protomafiosa, que se llaman los Forifizakonias, los ladrones de ley. Ajá. Y que es una hermandad de lo más interesante porque perduró luego de la implosión, de la ruptura del orden comunista. Y con la Es transición anterior, esa hermandad es anterior. ¿De qué época es? ¿Cuándo nació esa hermandad? Nació en la década del 30, 40, en los gulags siberianos, en la Rusia soviética. Pero luego de la implosión del orden comunista, crecieron, prosperaron y crearon distintas organizaciones. Quiero decir que con la transición del orden comunista al orden capitalista, la mafia rusa crece y empieza a desplegar un objetivo central, nuclear, principal, que es colonizar segmentos del poder político. Y colonizar el aparato político, ¿qué quiere decir, Sandra? Significa copar las instituciones del Estado dentro de los confines nacionales, dentro de los confines, en este caso, de la Federación Rusa, pero afuera también colonizan los aparatos representativos de la Federación Rusa en el exterior. Y en este caso me refiero a embajadas, a consulados. Y esto es importante porque, como vamos a ver en un puñado de minutos, nexa la criminalidad rusa con la Argentina y con la ex señora ministra de Seguridad. Mira, una de las estructuras criminales más modernas, mafiosas, de las mafias rusas, que constituye un conjunto que se llama Organizatia. Bueno, una de esas estructuras se llama Solntsevskaya Bratva, que se puede traducir al castellano como la Brigada del Sol o la Hermandad del Sol. Nació en Moscú en la década del 80 del siglo pasado y es la estructura más poderosa, más representativa de la mafia de la Federación Rusa. Y el nombre, ¿de dónde viene? Viene de un barrio, de lo más interesante, un ex antiguo barrio obrero que se llama Sontsevo, que está ubicado en la zona suroccidental de Moscú. Es un lugar estratégico ese barrio porque está ubicado cerca de una avenida de circunvalación. Está cerca de 2 aeropuertos, que son los 2 aeropuertos más grandes de Moscú, que se llaman Nukovo y Domodedovo. Y también ese barrio está ubicado cerca del puerto sur de la ciudad de Moscú. Ahora, las actividades de esa Brigada del Sol o Hermandad del Sol tienen que ver con robos, extorsiones, autos robados, gestiones de hoteles, mercado de prostitución, tráfico de armas de guerra,
operaciones financieras y por ende lavado de capitales, inversiones en sociedades inmobiliarias y también tráfico de drogas. Ujú. Y es una estructura que opera en 32 países. 32 países fuera de Europa y fuera de la Federación Rusa. Y mira, algunas terminales nerviosas, por ejemplo, las tienen los Estados Unidos. Y ahí está involucrada, por ejemplo, con el comercio internacional de cocaína, porque esa Brigada del Sol estableció contactos con distintos cárteles colombianos y también con distintas familias italianas. Por ejemplo, una familia italiana con la cual es una familia mafiosa italiana con la cual están en contacto y comercian, es una familia de la Cosa Nostra siciliana que se llama Lo Contrera Caruana. Ahora, en todo esto, la pregunta es, ¿la Argentina qué onda? ¿Qué lugar ocupa? Y mira, en diciembre del 16, en una escuela que está ubicada en la embajada, en el edificio de la embajada rusa en Buenos Aires, se encontraron 12 maletas. Y en estas 12 maletas había 400 kilos de cocaína, más o menos 400 kilos de cocaína, un poco menos en realidad. Valor de esos 400 kilos de cocaína en maletas diplomáticas, $60 millones, más o menos. Bueno, en ese momento se abrió una investigación. El embajador... Eso fue público, salió en los diarios. No me acuerdo. Sí, salió en Clarín, en Infobae, lo que es de los diarios prestigiosos del sistema de la mediatizia monopólica nacional. y entonces, por ejemplo, ahí el embajador, que se llamaba Víctor Coronelli, embajador en Buenos Aires, ahora es embajador de la Federación Rusa en México, emitió una alerta. Se preocupó ese tipo, encontró de 400 kilos de cocaína, 12 valijas diplomáticas, y efectivamente, como buen funcionario, levanta el teléfono y emite una alerta a la entonces ministra de Seguridad, Burrich. Eso está en Clarín, se puede leer. Ahora, a fines de ese año, del 16, ¿qué hace la ministra? Destaca la lucha contra el narcotráfico del gobierno que representaba y presenta esa lucha contra el narcotráfico como uno de los logros más importantes de su cartera, del Ministerio de Seguridad. Pero cuando presenta los logros a fines del 16 del Ministerio, de la cartera, no hace ninguna referencia a los 400 kilos de cocaína que habían sido encontrados en la embajada rusa. ¿Qué hace? Recién 14 meses después, o sea, con mucho timing, ¿no? 14 meses después, en febrero del 18, la exministra da una conferencia de prensa y recién habla de una banda internacional de tráfico de cocaína que efectivamente triangulaba la Argentina, la Federación Rusa y Alemania. Ahora, poco después, en marzo del 18, saca un tuit que todavía está en la cuenta del exministro, digo bien, y en ese tuit habla de lo que había sucedido, lo que había acontecido en la embajada en el 16, y dice que efectivamente la banda había sido desarticulada. Y ahí por primera vez habla de un tal señor K. O sea, ella lo llama señor K. Pero se trata de un señor que se llama Andrei Kovalchuk, que lideraba efectivamente la banda de las 12 valijas. Ahora, los agentes involucrados en la escena de la embajada tienen una vertiente rusa y otra argentina. En la rusa, por ejemplo, está Andrei Kovalchuk, que es un tipo raro, es un tipo a lo Marcelo D'Alessio, por ejemplo. O sea, fue un tipo del cual no se sabía, nunca se supo quién era en realidad. Parece que era un empresario tabacalero, que aparentemente había nacido en Ucrania, que aparentemente había sido reclutado por el ejército ruso, supuesto oficial de seguridad de la embajada rusa en Berlín, presunto empleado de la Gazprom. La Gazprom es la empresa estatal de gas rusa. También aparente funcionario de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y eso de la Gazprom es interesante, porque indudablemente la Gazprom es la empresa estatal de gas rusa. Pero ¿dónde está la cuestión interesante? Que además de los rubros que mencioné anteriormente, de los clanes mafiosos rusos,
Otro rubro de los cuales se ocupan los clanes rusos es el comercio, el comercio criminal de combustibles. Entonces, en función de ese pequeño elemento, se puede suponer que este Kovalchuk, este señor ruso, que ahora te cuento qué hacía, tiene vínculo con la mafia rusa, o con esa hermandad del sol, probablemente, es una hipótesis. Ahora, Kovalchuk viajaba a Buenos Aires, viajaba de Argentina desde 2012, y luego de que se encuentran las maletas acá en la embajada rusa, sigue volviendo a la Argentina, sigue viajando a Buenos Aires, y lo arrestan recién en el 18, lo arrestan en Alemania, y ahí lo extraditan a Rusia, y fue condenado a 18 años de prisión. Ahora está preso Kovalchuk, el señor K. Burrich lo tipificó así, ¿no? Como señor K. Ahora, claro, le venía bien la primera letra del apellido. Claro, exactamente, pero siempre sugieren otras cosas, tratan de sugerir otras cosas, ¿no? Porque si uno no lee bien y se fija sobre los titulares, podría pensar que el señor K quería decir exactamente, algún kirchnerista malo. Sí. Bueno, y de la parte argentina, esa banda estaba integrada por un tal Iván Blizniuk. Escuché quién es ese Iván Blizniuk. Es un agente de policía de la ciudad. Se revistaba en la policía de la ciudad, de ascendencia rusa, hablante de ruso, y se encargaba también de la seguridad interna de la embajada rusa en Buenos Aires, Ahora, en el 16, cuando Burrich se encuentra con el embajador de la Federación Rusa, se había sugerido que este tal señor Blizniuk, agente de la policía de la ciudad, era uno de los contrabandistas que mantenía comunicación con el señor K, con Kovalchuk, todas las veces que venía acá a la Argentina, a Buenos Aires. Ahora, pese a eso, pese a que efectivamente el policía ese tenía vínculo con el otro ruso cada vez que venía a Buenos Aires, Burrich no hizo absolutamente nada en ese momento, en el 16, y recién lo detienen en el 18, o sea, 14 meses después del hallazgo de las maletas en la embajada rusa. Lo detienen en Ezeiza, el tipo estaba viajando de Italia, de Roma, con su pareja, y fue apresado acá 18 meses después, 14 meses después. Ahora, recién en el 22, recién en 2022, lo condenan a 7 años y medio de prisión, o sea, 5 años después, respecto del encuentro que Burrich tiene con el embajador ruso. ¿Pero había sido detenido en Alemania? No, en Alemania había sido detenido el ruso, el señor K, el ruso. Pero vos estás hablando de la policía metropolitana. Claro, de la policía de la ciudad, que estaba vinculado con esa banda, con esa organización, fue detenido en Ezeiza. Y luego lo condenan 5 años después a 7 años y medio de cárcel. Y según Clarín, ese señor el año pasado estaba a punto de salir de la cárcel. Hoy en día no sé dónde estará. Y de la parte argentina, entonces, nunca se investiga la cadena de suministros, y a partir de esta reconstrucción, desde ya un poco rápida, podemos inferir una seriedad escasa en las investigaciones argentinas, en las investigaciones nacionales, que dependían en parte de la exministra, relativa a esas valijas de la embajada. Ahora, ya para sintetizar, a la señora exministra, le escuchamos muchas veces públicamente diciendo que hay que terminar con las mafias en la Argentina, y a partir de esta historia que estamos contando, podemos inferir que la política de Burrich de terminar con las mafias debe ser llevada a cabo con tranquilidad. Porque, como te digo, el hecho del cual estamos hablando es del 16, y recién en el 22 al policía de la ciudad de Buenos Aires lo metieron preso, 5 años después. Qué raro todo, qué raro. Es un poco raro, ¿no? Digamos, hay una temporalidad muy... Bueno, también es raro que las ratas te coman la droga, ¿no? Pasaban cosas raras durante ese periodo con las drogas. Sí. Pasaban cosas raras, y además las acciones eran muy sosegadas, ¿no? Muy tranquilas. En fin, la exministra, hoy candidata a presidenta, hoy respalda a un represor, pero también respaldó, por lo menos con su acción sosegada, tranquila, pausada, podríamos decir, o podríamos inferir,
que respaldó también a un poli de la ciudad de la policía de la ciudad que movía la blanca entre Argentina, Alemania y Rusia. Bueno, como para decir que efectivamente las mafias no están en Jujuy, no son los pueblos indígenas ni los pueblos trabajadores movilizados democráticamente, sino que están en otro lado, y la ministra sabe bien dónde están. Perfecto, Rocco, perfecto, se entiende perfecto. Gracias. A ustedes. Nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Buena semana. Buenas noches, igualmente. Chao.